El prejuicio es algo increíblemente complejo, ¿verdad? Tiene unas raíces psicológicas súper profundas. Así que, venga, vamos a meternos de lleno a ver de dónde sale todo esto. Vale, lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente el prejuicio? Pues, en esencia, es esa actitud, ya sabes, hostil o de desconfianza hacia alguien, pero no por cómo es esa persona, sino, y esto es clave, simplemente por el grupo al que pertenece. La clave de todo está ahí, en la pertenencia a un grupo. Y claro, aquí surge la gran pregunta. ¿De dónde viene? ¿Es que hay gente que tiene, digamos, un defecto en su personalidad? ¿O es más bien un fallo, un atajo mental que nos pasa a todos? ¿O quizá es algo que nace de cómo nos relacionamos en sociedad, entre grupos? Vamos a ver estas tres ideas. Venga, empecemos por lo más pequeño, el individuo, la personalidad. ¿Hay de verdad un tipo de persona que sea más propensa a tener prejuicios? Pues mira, una de las primeras teorías que intentó explicar esto fue la de la personalidad autoritaria. La idea, que venía del psicoanálisis, era que si tienes una infancia súper estricta, toda esa agresividad que no puedes sacar se queda ahí, reprimida. ¿Y qué pasa con ella? Pues que no se va, se redirige. ¿Hacia dónde? Hacia grupos que se ven como más débiles o inferiores. Para medir esto, crearon la famosa escala F, de fascismo. Ojo, que esta teoría se llevó un montón de palos, por temas de metodología y por su propio sesgo. Vale, pero vamos a lo más actual. Hoy en día se habla sobre todo de dos conceptos que a veces se mezclan, pero que no son lo mismo. Por un lado tenemos el autoritarismo de derechas, el RAA. Esto va de gente que necesita someterse a la autoridad, que defiende lo convencional a capa y espada, todo movido por el miedo, por la necesidad de que haya orden. Y por otro lado está la orientación a la dominancia social, o SDO. Esto es otra historia. Aquí el motor es el deseo de que tu grupo esté por encima, que domine. No es miedo, es una sed de poder, de superioridad, ver el mundo como una jungla donde solo sobrevive el más fuerte. Muy bien, dejemos un momento la personalidad a un lado y metámonos en nuestra cabeza, en cómo pensamos. Porque, ¿y si el prejuicio no tiene tanto que ver con quiénes somos, sino con cómo funciona la mente de todos? A ver, es que nuestro cerebro es una máquina de buscar atajos para no volverse loco con tanta información. El problema es que algunos de esos atajos, nos la juegan. Por ejemplo, la categorización social. ¡Pum! Clasificamos a la gente en grupos. Es útil, sí, pero súper burdo. Luego está la homogeneidad exogrupal. ¿A qué suena? Es el clásico, es que ellos son todos iguales, mientras que nosotros, claro, somos súper diferentes y únicos. Y para rematar, la correlación ilusoria. Esto es cuando nuestro cerebro se inventa una conexión que no existe, como asociar a un grupo minoritario con algo negativo, aunque los datos no digan nada de eso. Y con esto llegamos a la tercera pieza clave de todo este rompecabezas, porque el prejuicio no es algo que pase en la cabeza de una persona y ya está. No, es algo social, que nace y crece en la relación entre grupos. Vamos a ver cómo funciona esto. Hay un experimento que es de libro de texto para esto, el de la cueva de los ladrones. Es alucinante. Lo primero que hicieron fue simplemente coger a un montón de críos y dividirlos en dos grupos. Sin más, no había ningún problema entre ellos, nada. Pero bastó con crear un nosotros y un ellos para que empezara a surgir una identidad de grupo y los primeros piques. Pero es que aquí es donde la cosa se puso seria. En la segunda parte del experimento metieron competición de por medio, premios que solo un grupo podía ganar. Y claro, ahí se lió. Esto es la teoría del conflicto realista en estado puro. Pones a dos grupos a competir por algo que escasea y la hostilidad y los prejuicios se disparan. No hacía falta ni ideología ni nada, solo un trofeo por el que pelear. Entonces, la clave de todo esto, y lo explica genial la teoría de la identidad social, es que una parte de lo que somos nos viene del grupo. Para sentirnos bien, para tener una buena autoestima, necesitamos pensar que nuestro grupo mola. ¿Y cuál es la forma más rápida de conseguirlo? Pues diciendo que es mejor que los otros. Así que fijaos qué curioso, el prejuicio a veces no nace del odio puro y duro, sino de algo tan simple como querer sentirnos orgullosos de nuestro equipo. Vale, ya hemos visto las raíces psicológicas, de dónde viene todo. Pero, ¿y en el día a día? ¿Cómo se ve esto en el mundo real? ¿Qué formas tiene el prejuicio hoy? Pues los expertos suelen hablar de dos tipos principales. Por un lado está el prejuicio manifiesto, el de toda la vida, digamos. Es caliente, directo, hostil, sin tapujos. Pero luego está el prejuicio sutil, que es más frío, más indirecto. No es un te-odio, sino algo más distante. Se manifiesta, por ejemplo, defendiendo valores tradicionales que casualmente acaban perjudicando a ciertos grupos. O, algo muy curioso, simplemente no mostrando emociones positivas hacia ellos, ni admiración, ni simpatía, nada.
Un ejemplo clarísimo de esto es el capacitismo, el prejuicio contra la gente con discapacidad. Y es que no es solo que una persona piense algo malo, ¿qué va? Es todo un sistema. Como se ve aquí, hay un estigma público, que es lo que piensa la sociedad, uno estructural, que son las barreras que ponen las propias instituciones, incluso hay un estigma por asociación, que afecta a la gente que se relaciona con ellos. Y lo más duro, el autoestigma, que es cuando la propia persona acaba por creerse todas esas ideas negativas. Con el sexismo pasa algo muy parecido, es súper ambivalente. Tienes el sexismo hostil, el de siempre, el de las mujeres son menos competentes, por ejemplo. Pero luego tienes el sexismo benévolo, que es mucho más sutil. Es el que dice cosas que suenan bien, como que a las mujeres hay que protegerlas y cuidarlas. Suena piropo, ¿verdad? Pues es una trampa, una jaula de oro que las encierra en roles tradicionales. Y al final, las dos formas, la mala y la buena, hacen lo mismo, mantener las cosas como están. Y por último, hablemos de uno muy particular, el edadismo, la discriminación por edad. Es el único prejuicio que, si todo va bien, nos tocará a todos en algún momento. Y también tiene esa doble cara. Por un lado, se ve a la gente mayor como, cálida, sabia, pero por el otro se les tacha de incompetentes, de dependientes, y esa mezcla es la que muchas veces acaba llevándolos al aislamiento. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es inevitable, ¿no? Si el prejuicio está tan metido hasta el tuétano en nuestra personalidad, en la forma en que funciona nuestra mente, en esa necesidad de pertenecer a un grupo, ¿por dónde narices empezamos para desaprenderlo?